Y al frente, ¿conocían el ecosonda, no? Entonces, Es un sistema que está instalado por un buque que está probado ese ecosonda, que a través de sondas que van enviando al fondo, recibe un rebote y eso indica la situación del fondo. justamente. Aquí en esta diapositiva trato de resumir qué es lo que es el ecosonda y para qué sirve. Léanlo con calma. Les recuerdo que todo apunta, después se los mando. La verdad, el ecosonda es uno de los instrumentos más comunes y fáciles de operar, ¿ya? En realidad, el principio de funcionamiento diría que es un poco complejo porque es transmisión de ondas sonoras. Ya voy a ir hablando de todo eso. Uso un transductor en vez de válvulas como los radares. Es complejo en cuanto a la electrónica porque todo lo que es sonido es bastante complejo, pero fácil de operar. Tiene un instrumento muy sencillo. Ahí hay una pantalla tipo, ¿ya? Esto el que se muestra en pantalla corresponde a una ecosonda dual. Dual es porque usa dos frecuencias, una para tener una visión más panorámica y otra para ver una visión más puntual. Las altas frecuencias ayudan a ver más fino, más puntual, y las bajas frecuencias son de un cono de rebusca más alto, más grande. ¿Ya? En general, el ecosonda independiente, antiguamente eran todos de una sola frecuencia y ahora se han modernizado y tenemos maravillas como esta que tienen más de una frecuencia, típico de ecosondas pesqueros. Los pesqueros usan mucho ecosonda, o sea, para ellos es fundamental. ¿Ya? Paso a la siguiente. ¿Está usted con esto? ¿En qué consiste? En que se transmite un pulso de sonido desde un transductor que está ubicado bajo el casco del buque, normalmente muy cercano a la quilla, o sea, en la parte más baja del casco. Después, este emite pulso y los pulsos rebotan en el fondo. Una parte rebota hacia el buque y según el tiempo transcurrido, porque estos viajan a la velocidad de la luz, onda sonora a la velocidad de la luz, rebotan y el tiempo es el tiempo que transcurre dividido por dos, porque va y vuelve, o sea, viaja dos veces la distancia, permite saber cuál es la distancia o la profundidad. Distancia desde el transductor y profundidad desde el casco al fondo. ¿Ya? Entonces, aquí lo mismo que hemos hablado está resumido en esta línea. ¿Ya? Y esto que puse aquí es lo que en la práctica es una ecosonda para el marino. El marino va navegando y en realidad puede ver todo lo que pasa alrededor, pero no sabe lo que pasa al fondo. Y si la carta donde navega está bien esta, tiene altas ondas, es de alta confiabilidad, uno puede suponer que abajo no es nada. Pero el ecosonda es el que le va a ayudar y le va a advertir. En las cartas, pese a lo modernos que estamos, cada vez menos,
pero siguen habiendo sorpresas. Sí, puede haber una roca aguja. Las rocas agujas se llaman así porque durante todo lo alrededor la profundidad puede ser muy alta y de repente puede sobresalir una zona bastante chica. Y personalmente yo he visto a las rocas agujas y salen y asustan. ¿Ya? Entonces, si uno toma todas las precauciones, uno podrá estar a salvo. Estoy hablando. ¿Tu nombre cuál es? Camilo Aros. Camilo Aros. Tú eres de Humboldt. Yes. Bien, entonces se entiende que el ecosonda lo que les va a advertir, ese instrumento les va a advertir qué es lo que hay debajo de la superficie. ¿Ya? Entonces, en los principios generales se transmite un pulso desde el transductor, alcanza el fondo y una parte del pulso rebota y este pulso en fondo permite que uno pueda saber cuál es la profundidad, puede ser en forma alfanumérica o puede ser sencillamente con un dibujo que vaya dibujando, vaya trazando con puntos el lugar, la distancia a la cual está el fondo. ¿Ya? Si alguien alguna vez ha estudiado sonar, radar, ¿ya? Y si no lo han estudiado, bueno, van a partir por el ecosonda, pero funciona en el mismo principio. ¿Ya? Se ve una onda, en este caso en el ecosonda es una onda acústica, se emite desde el transductor hacia abajo. Esta onda rebota y se devuelve el eco hacia el mismo transductor. El transductor tiene una válvula que permite que pase en una dirección el pulso transmitido y en la otra dirección el eco, que es muy debilitado comparado con la potencia con que salió el pulso transmitido. Todo eso ocurre en el transductor y finalmente esto llega por un cable a un amplificador y posteriormente a un procesador y ahí al tipo de display que haya, que puede ser un monitor de computador con tubo radiocatódico, es muy antiguo, o puede ser con píxeles, igual que los computadores modernos, o puede ser semántico, un papel, ¿ya? Un papel con un sistema de relojería que se va desenrollando a medida que el buque avanza. ¿Ya? O sea, son diferentes tipos de display, pero finalmente en todo ello se muestra la profundidad nube. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán por qué se divide por dos el tiempo. ¿Alguien me puede decir? ¿Sube y baja? ¿Alguien sospecha por qué se divide? La onda rebote. Porque la onda rebota. Y efectivamente la distancia es la mitad de la distancia que corresponde a ese tiempo. O sea, si yo percibo en 2 segundos la percepción del dispositivo en 1 segundo. Exactamente. Bajo un segundo. ¿Ya? Abajo, en letras azules, se muestran dos ejemplos de profundidad. A 10 metros tendríamos eco que a 13,33 milisegundos. O sea, 0,0133 segundos. Y a 300 metros, que es más profundo, se demora más el eco en llegar de vuelta. El eco llega en 400 milisegundos, o sea, 0,4 segundos.
Por lo tanto, algo lógico. ¿Qué creen ustedes que ocurre si yo voy en escala de 10 metros, ¿ya? Porque voy navegando en una zona que no tiene más de 8 metros y yo calo 2 metros, y no necesito más, ¿ya? Entonces estoy navegando tranquilamente con una escala de 10 metros y resulta, si yo cambio la escala a, por ejemplo, 400 metros, una buena cantidad, ¿qué creen ustedes? Bueno, aquí ya está mostrado en la diapositiva qué pasa con el tiempo. El tiempo es mucho más lento. Por lo tanto, los pulsos tienen que ser más rápidos o más lentos. O sea, va a salir a la misma velocidad, pero el gráfico lo va a representar en la pantalla más lenta. Sí, no, depende. La verdad es que cuando yo transmito, cuando tengo ajustado escala a corta distancia o a corta profundidad, sale mucho mayor cantidad de pulso. ¿Por qué? Porque entre un pulso y otro, el tiempo requerido de escucha es menos, porque la profundidad es menor. Si yo quiero leer profundidades a gran profundidad, entonces yo tengo que disminuir la frecuencia con que mido los pulsos. ¿Por qué? Porque así le doy más tiempo a la ecosonda para escuchar los rebotes. ¿Ya? ¿Tu nombre? Pablo Ahumada. Pablo Ahumada. Perfecto. Yo ya había permitido grabar, pero no estaba dando la grabamos. Bueno, a los que se han ido incorporando últimamente, les recuerdo que yo les enviaré después todos los apuntes, así que prefiero que pongan máxima atención y anoten lo que no está ahí, o las dudas, las cosas que les interesen. ¿Ya? Entonces, una cosa que creo que no está puesta aquí es que si es que yo estoy a mayor profundidad, se necesita transmitir pulso con menor frecuencia para que haya más tiempo de escucha. ¿Se comprende la idea, no? Bueno, estoy tapando esta línea de la luz. Van a ver los que están detrás, siempre van a ver esa rayita arriba, pero no les va a afectar porque ahí dicen todas ecosondas, así que no se pierdan nada. Pero en todo caso, lo que aquí yo les estoy diciendo es que los ecosondas transmiten a través del transductor un haz, que es de unos 20 grados, ¿ya? Pero también depende de la frecuencia. O sea, yo digo a PP 20 grados, pueden ser 30, pueden ser 10, dejemos la media en 20, ¿ya? Normalmente un ecosonda transmite pulsos de 0,1 milisegundos. Un pulso relativamente corto. Y estos pulsos normalmente, si ustedes miden, lo que equivale a 0,1 milisegundo a la velocidad de propagación en el agua, cubre varios metros. Son como 10 metros, que es lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? A 10 metros son 0,013 y si está a 0,1 milisegundo equivale como a 100 metros, no menos, 70 metros. ¿Ya? O sea, si yo transmito pulsos de 0,1 milisegundo, estamos hablando de 100 milisegundos,
vamos a cubrir, y ustedes pueden hacer el cálculo, pero serían como unos 70 metros. Eso es lo que duraría el pulso. O sea, durante esos 70 metros estaría tocando por un buen rato el pulso en el fondo y se estaría devolviendo un eco sucesivamente, o sea, finalmente va a llegar un pulso igual del orden de 70 metros. ¿Se explica esa idea, no? Bueno, la mayoría de los apuntes lo hice basado, uno tiene que aterrizar las cosas y una vez tuve que hacer explicar el ecosonda FUN1, que es una ecosonda capaz que lo tengan los remolcadores de ultramar, muchos pesqueros, que es una ecosonda bastante común. ¿Ya? Y es una ecosonda dual que tiene una transmisión principal a 200 kHz y tiene otra a 50 kHz. Con 50 kHz cubre una distancia mayor y eso le permite tener una panorámica. Y con los 200 kHz puede ya enfocarse algo más puntual en el fondo. Especialmente útil para los pesqueros que pescan donde hay un cardumen. ¿Ya? De repente los cardúmenes se mueven y se ven. ¿Ya? Hoy día. ¿Eso lo detectan el ecosonda o sonar? Ecosonda. Los ecosondas ven lo que hay abajo. Y si hay un cardumen, van a cachar el cardumen. Por ejemplo, si la carta, y yo estoy justo en una zona de sonda de alta confiabilidad, y resulta que hay, no sé, 15 metros, y resulta que yo tengo a 10 metros o a 5 metros, tengo un contacto grande, ¿ya? Y que puede, bueno, si yo me estoy poniendo, obvio que puede desaparecer, ¿ya? Pero a lo mejor no desaparece tan rápido, entonces uno podría sospechar que son pescados, ¿ya? Y para eso es útil afinar, porque yo lo puedo ver en gran amplitud, con 50 kHz, y yo puedo buscar particularmente en el de 200 kHz, que es más fino. Hoy día los ecosondas permiten hacer zoom y uno puede enfocarse en la profundidad que le interesa. ¿Ya? Así que hoy día la mayoría de los pesqueros tienen unos ecosondas que les permite determinar con exactitud cuando hay pescado o pez. Pescado que lo van a agarrar. Bueno, el display de la ecosonda, como ya les dije, puede ser un monitor o puede ser papel. Aquí se muestra un barco con su transductor emitiendo señales sonoras de la ecosonda y tiene un registro de papel. Es el display. El papel va avanzando conforme, puede ser en escala de la velocidad del buque, y va registrando, medida que el buque avanza, va registrando lo que hay en el fondo. Si por ejemplo, tal como se muestra en el gráfico, hacia adelante, tal como se muestra, puede tener una profundidad, o sea, que está de abajo. Supongamos que allá abajo hay 12 metros y de repente puede llegar puede empezar a disminuir una lomita subterránea, ¿ya? Como se ve en la figura. ¿Ya? Lo importante es que suba y que sea más o menos conocido. O sea, si yo veo en la carta está indicado que hay un bajo de 15 metros, comparado con una profundidad general de, no sé, 80 metros, quiere decir que si me aparece, voy navegando justo por ahí, y si me aparece eso, no de ir a extrañarme, o sea, de ir a hacer eso problema. ¿Ya? Ya vamos a ver que uno, dependiendo del avance,
uno, si dependiendo mi velocidad, todos los datos de mi buque, yo debería poner una alarma en mi ecosonda cuando alcance cierta profundidad. Por ejemplo, si yo, no sé, pues, calo 3 metros, ¿ya? Y mi buque livianito, no necesito tener mucho margen de profundidad. Obviamente no voy a poner 3 metros como largo, porque hay nada de. Pero yo puedo poner fácilmente a lo mejor unos 6 metros, y con 6 metros el buque, si es rápido y tiene buena máquina, va a poder serenarse. Pero si no es tan rápido, mejor deje más profundidad. Entonces, dejaré 10 metros y a los 10 metros, si aparece 10 metros, me va a sonar la alarma. ¿Me explico? ¿Ya? Pero si la carta me dice una determinada profundidad y es más o menos lo que yo estoy viendo, atento, uno tiene que estar siempre vigilante, pero al menos yo tengo una explicación de por qué disminuyó una profundidad. ¿Me explico? Bueno, otro aspecto, le recuerdo a los que están detrás de la pantalla que arriba dice ecosonda, así que eso es lo único que están tapando. Oye, es importante tener claro que la velocidad del agua, yo le puse 1500 un promedio, ¿ya? Pero la velocidad del agua depende de la temperatura del agua y depende de la salinidad. A mayor profundidad, mayor salinidad. La salinidad influye mucho, entonces hay muchas 3 capas. Una que normalmente es termoclina o termoclina, donde la temperatura varía muy poco, puede que no varíe nada o puede que varíe muy poco como su muestra geográfico, y que normalmente ocurre en la superficie, no sé, 3 metros, 5 metros, 10 metros puede ser más si está muy turbulente el agua, producto del oleaje, el viento, todo lo que hace que se revuelva el agua. ¿Ya? Entonces, la verdad es que está casi todo a la misma velocidad y por lo tanto con la misma temperatura. Pero a medida que la profundidad aumenta, después de esta capa donde ya no tiene mayor efecto, esta revoltura que se produce normalmente con el oleaje, empieza a descender la temperatura. Y al descender la temperatura va a disminuir la velocidad. Posteriormente, va a llegar a una profundidad, en este caso está marcado 1000 metros, donde empieza a primar el efecto de la salinidad. A mayor profundidad empieza a aumentar la salinidad, y la temperatura que está disminuyendo, ahora, o sea, la velocidad que está disminuyendo, ahora empieza a aumentar de nuevo. ¿Ya? Ahora lo explico esto en palabras. ¿Ya? Los dejo leer para que. Entonces influye, digamos, las zonas tropicales en comparación con las zonas que son los polos. Justamente, si ustedes están operando en el trópico, en el Caribe, van a tener temperaturas altas. Y al tener temperatura alta, la velocidad del sonido es mayor. Esto es a beneficio inventario. Es importante que ustedes, como marinos, sepan el efecto que tiene la salinidad, la temperatura, todo en la velocidad del sonido, en la propagación del sonido. Pero hoy día la tecnología ha mejorado tanto que
prácticamente todos los equipos, no solamente los que son, sino que la mayoría de los equipos tienen incorporados sistemas de calibramiento, de corrección. Hoy día, por ejemplo, prácticamente todos los sondas reciben por alguna parte información de temperatura. Google tiene sensores de temperatura y algunos de ellos llegan con los datos estándar de navegación para que el ecosonda correspondiente lo sepa. Y con ese dato el ecosonda puede corregir la velocidad, de manera que siempre se esté mandando la profundidad correcta. Tal como les decía, en la superficie hay una capa que normalmente se llama isoterma, pero puede que en el fondo disminuya muy poco la velocidad. O sea, aumenta un poco la velocidad porque disminuye muy poco, o al revés. Si aumenta la velocidad es porque puede aumentar la temperatura. Entonces está revuelto. ¿Ya? ¿Por qué está pensando? ¿Por qué podría ocurrir esto? Porque supongamos que sopla viento frío. Se mezcla, puede darse que la temperatura mientras más arriba esté uno esté más helada. Y como abajo se mueve menos, entonces se mantiene calentita. Perfectamente puede darse. Pero ya a cierta profundidad, ya es inevitable empezar a disminuir la temperatura. ¿Ya? La termoclina está marcada con letras verdes. Entonces, efectivamente aumenta la temperatura mientras más arriba esté uno y a mayor profundidad, menor temperatura, por lo tanto la velocidad también disminuye. Pero después de sacar la termoclina, lo que influye es la salinidad. O sea, influye más, digamos, en los ecosondas, influye más los climas más fríos, costaría mal, digamos, en la medición. No. Al revés. No. O sea, no es al revés. Esto hoy día la tecnología lo ha superado. Ah, ya. ¿Ya? Y en caso de... En el estricto rigor, yo a lo mejor no voy a ir a enseñarles nada. Cosas que ustedes se lean los manuales de los equipos y listo. Porque hoy día casi todo está superado. ¿Ya? Pero en realidad lo importante es entender por qué ocurren las cosas. ¿Cómo mide el ecosonda? Si el ecosonda no hay que hacerle ningún ajuste, pierden cuidado que automáticamente está haciendo todo. ¿Ya? Aquí hay una tabla donde se indica cómo es el efecto en la salinidad y cuál es el efecto de la temperatura y cómo afecta la velocidad. Entonces ustedes se fijan que no siempre es 1500. En algunos casos puede ser, por ejemplo, a 0 grados y sin salinidad, agua dulce, la velocidad es menor. Y en otros extremos, con muchas partículas de sal y alta temperatura, pueden tener velocidad 1600. ¿Ya? Pero ahí, como les decía, ¿no? Ustedes tienen que estar en cada profundidad calculando cómo le varía la velocidad. ¿Ya? Aquí se muestra un display, o sea, un diagrama, un bloque general.
Este es lo más general que se me ocurrió hacer, donde ustedes pueden ver un display, está en un rectángulo a la izquierda arriba, el receptor que le entregue la información al display puede estar procesada, puede que el procesador esté directamente en el display, y por otro lado tenemos un transmisor que manda pulsos de una portadora que puede ser de 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz, no sé, y hay una base de tiempo que es la envolvente del pulso que alimenta el display para que el display sepa el tiempo en que está repitiendo el sonido, el ecosonda y el tiempo en que está escuchando. Por lo tanto, va a poder medir la distancia a cada señal que recibe durante el tiempo que está recibiendo ecos. ¿Ya? Por eso el display necesita tener esa base de tiempo porque es como el punto de referencia. No sé si alguien ha visto los contadores. ¿Ya? El contador alguien lo tiene que apretar. Si yo no lo aprieto, no marca. En el fondo, esta base de tiempo le va a indicar a uno que salió un pulso. Ahora, no va a salir un pulso, van a ser un montón de pulsos. Por eso que hay que estar apretando cada rato. ¿Me explico? Por favor, ahí detrás, como le dicen, no, bueno, detrás de la pantalla, si alguien no entiende, por favor, pregúntame. ¿Ya? ¿Esta es su prueba para hacer solo de conocimiento respecto a los equipos del puente? ¿Sí? Conocimiento, lo que más me importa son los principios de funcionamiento y para qué sirven. ¿Presencial o en línea? Pero, ¿ah? ¿Presencial o en línea? Sí, ya se lo dije en la clase pasada. Hay un programa que se llama Socrates. ¿Ya? Pueden ustedes mismos, para los alumnos elementales, es súper fácil, es cosa que yo les entregue un numerito, el número asignado a la prueba, ¿ya? Y ustedes se meten eso y les va a aparecer la prueba. El 26 de abril dijo usted que era la primera. Sí. Así que tienen tiempo con los apuntes. Ahora, no es que yo le haya a preguntar solamente los principios de funcionamiento y los principios de funcionamiento y no sé por qué más. ¿Y para qué sirve? ¿No? Y leen los apuntes. Creo yo que estos apuntes, salvo que yo les diga, oye, esto considérenlo a beneficio inventario, porque por ejemplo, en la clase pasada yo les mostré lo que era un compás satelital. No les voy a preguntar del compás satelital. Ahora yo les voy a indicar. ¿Y de cuál le va a preguntar? Es que, no sé. Para anotar parte. ¿Qué pasa? No, esto, por ejemplo, que te estoy mandando ahora, me interesa que tú lo que tienes. Debería general ¿ya? Porque aquí yo los complico un poco más. Es con los dibujitos, ¿no? Porque este es casi tan sencillo como el otro. Donde en el fondo tengo igual un amplificador, el transductor, el disyuntor o piezoeléctrico es el artefacto que se encarga de que salgan por un lado las señales y lleguen la otra, lo ecos. El papel es un registro, un display, ¿ya? Pero este que arriba es el que me interesa que ustedes lo tengan como nosotros que me traen. ¿Ya? De esto sí les voy a preguntar. Tampoco me interesa que es más sencillo todavía. Muestra ahí un transductor que está al fondo, un amplificador, pulso, llegan abajo
y llega finalmente luego amplificado al display, donde se procesan y se muestran. ¿Ya? Esto no se lo voy a preguntar. ¿Ya? Para que sepan, si ustedes se fijan aquí, están llegando un montón de datos. Ese es un diagrama del que se ocupa a bordo. Esto es un diagrama de ecosonda Fururo, Alfa. que no necesariamente va a ser el que tengan ahora. Entonces, estos ajustes, ¿cuándo los va a enviar? Yo creo que mañana. Ya. ¿Ya? Ya le envié los ajustes Sí, del giro. Sí, del giro, compadre. Sí. Y el del compás electromagnético. Sí. ¿Ya? Aquí hay una simulación de cómo aparece un papel. Imagínense un papel que va a navegando, está gradado a cierta escala de velocidad y va registrando todo lo que hay en el fondo. ¿Se fijan? Porque va pasando por lugares donde hay roca, montañitas, y aquí se ve una especie de loma subterránea que está con unos 4 metros. ¿Se fijan? Así se muestra en el display. Aquí tenemos otro display que este es como el que aparece en el simulador. El simulador de tranza tiene una simulación de equipo de puente y el ecosonda es el equipo del simulador es de este tipo. ¿Ya? Aquí lo importante es que sepan que hay que hacer ciertos ajustes, la profundidad desde la superficie y la profundidad desde el transductor. Y también hay que hacer ajustes de la escala de medición, puede ser en metro, puede ser en pie. Y el otro concepto que hay que ajustar es el alarma mínima. ¿Ya? Aquí en los simuladores, en el simulador, esto es lo que hay que tener presente: ajuste de escala, ajuste de la profundidad y la alarma. Lo voy a explicar a continuación. Aquí están todas las profundidades. Por ejemplo, el TBS, la distancia que hay bajo la superficie. A todas las distancias, el T es distancia, es la profundidad. Profundidad es distancia hacia abajo. Después está la altura de la marea, el MRS. ¿Alguien sabe lo que es el MRS? Detrás de la pantalla, ¿alguien sabe? NRS significa nivel de reducción de sonda. Y el nivel de reducción de sonda es la más baja marea que hay en un lugar. O sea, siempre, cuando observen una profundidad que está indicada en una carta, esa profundidad corresponde a la más baja marea que había en el lugar. ¿Ver? Sí. ¿Corresponde a la más baja qué? A la más baja marea, en el lugar donde se hizo el sondaje. ¿Ya? Entonces, respecto a ese nivel de reducción de sonda, existe una marea que puede tener una altura X. Existe
una distancia bajo la superficie, en esa marea, existe una profundidad debajo del transductor, donde hay una pequeña diferencia con respecto a la profundidad que hay debajo de la quilla. ¿Ya? Y la sonda es la que marca la carta, que tal como está indicado ahí, es la que corresponde al nivel de reducción de sonda. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Bueno, ahora veámoslo en la práctica. Sonar. Bueno, sonar, ya les dije, el bastón del ciego. O sea, si ustedes no cachan qué es lo que hay abajo, el ecosonda les va a indicar. Y en la práctica, todas las lecturas de ecosonda hay que informarlas como profundidad. Profundidad 10 metros, profundidad 5 metros. ¿Para qué? Para evitar, como está indicado ahí, que se confunda la palabra sonda con fondo. ¿Ya? Sobre todo maniobra de fondeo puede ser fatal. Cuando hay profundidades que varían mucho con respecto a lo que ustedes tienen indicado en la carta, hay que estar ojo al tanto. Yo les voy a contar una experiencia que tuve en la Antártica. Yo todavía no era comandante, me estaba recibiendo y llevaba el jefe de una partida hidrográfica que están haciendo levantamiento hidrográfico. Los levantamiento de cartas. ¿Ya? La verdad, no sé cómo está hoy día, pero había re pocas cartas confiables en la Antártica. Y yo era antes un remolcador de alta mar que calaba 5 metros, o sea, tenía sus precauciones. Y resulta que el comandante anterior, él tenía mucha afición por los tipos del CHOA, había trabajado allá, él tenía alto cariño, y autorizó que en su buque hicieron todos los sondajes. Obviamente un buque mucho más cómodo que un bote de goma. Se podrán imaginar, tomar un cafecito, lo que quieran. ¿Ya? Y de repente íbamos hacia el sector de la base O'Higgins. Si no han estado en la Antártica de Chile, y estábamos allá y de repente estaban todos los gallos con los hidrógrafos totalmente organizados ahí informando las profundidades para las cartas que están levantando, y resulta que nosotros teníamos una sonda, muy escasa sonda, había algunas sondas en la carta que quedamos, muy pocas, y donde estábamos había mucha profundidad, 200 metros superiores. Incluso los hidrógrafos llevaban una sonda especial que ellos colocaban, que les permitía medir mucho mejor para la carta que estaban haciendo. Imagínense, sobre 200 metros de repente empiezan a estar ahí, profundidad 190 metros. 190 metros por cada 5 para reírse. A todo el buque que desplaza buenas toneladas, sobre 2.000 toneladas, sé que no tiene tan poca inercia como un bote. Íbamos lo mejor navegando y de repente profundidad 170. Listo, todavía está. Pero empezó a ir muy rápido. De más de 200 que llevamos antes, y llevamos poco rato navegando y la profundidad había empezado a disminuir. Llevamos 170, todavía estamos tranquilos, porque puede haber sido una roca submarina, pero siguió disminuyendo la profundidad, 170, 150 y seguía. Ya, sigue cantando fuerte en la profundidad, ¿no? Y forme cada 10 metros. ¿Ya?
170, 160, 150 chutes y rápido, ya, informe cada 5 metros. Ya, y empezó a llenar con informe. Y de repente el vigía, y ya estaba acostado, porque obviamente cuando partió esta cuestión se tomaron las precauciones correspondientes, y de repente el vigía ahí está por la mura de ahora, levemente por la mura de ahora, una roca. Chuta, cambia, o sea, cayó un poco activador, ahí disminuyó la velocidad, porque a todo esto no había sonda en ninguna parte. O sea, puede que haya habido una roca ahí, pero puede que hayan habido otras rocas que no se veían en otro lado. Así que rápidamente empezamos a tratar y al final teníamos la roca, hasta yo la vi la roca, o sea, tendirle con vigía a un gallo que está entrenado para ver de lejos cosas chicas, pero yo estaba mirando nomás y veo la roca ahí fuerte y claro. Entonces les cuento esto porque aquí lo que nos ayuda es el ecosonda. Estábamos haciendo lo incorrecto con el ecosonda, porque el comandante había autorizado que los hidrógrafos usaran el buque para hacer el levantamiento. Bueno, me recibí yo como 3 días después, le dije al jefe de los hidrógrafos, contarle hoy día, no quiero sobresaltarme como me sobresalté el otro día, así que todos los sondajes, yo ya me había informado que ya era un ecosonda portátil, pero si no podían haber usado un escandallo, y bueno, y todos los levantamientos lo hacen desde el bote, pero no más en el buque. Hay otros problemas en táctica porque, chuta, de repente dejar el bote de goma equipado en una hora X y 4 horas después tenía que recogerlo porque se estaba desatando un temporal espantoso, típico en táctica. ¿Ya? Pero les cuento esto porque es real que a veces es necesario apostar gente en puente, sobre todo canales. Saben alta mar no hay problema, muy poco probable, a pesar de que yo dudo todos los buques, con toda la cantidad de años que tenemos, hayan pasado siempre todos por el mismo lugar. Pues, corrido 5 metros, están claro el océano, y a lo mejor justo han pasado buques cerca donde hay una roca. Y nadie lo sabe. Por lo tanto, de guardia siempre, ojo entre ojo con nosotros. ¿Ya? Bueno, todo esto, cuando uno navega en zonas de baja profundidad o profundidad dudosa, cada anomalía, disminución profunda de la profundidad se tiene que anotar y en los registros gráficos se puede anotar. Los ecosondas que son con display digital normalmente uno puede marcar y escribir. O sea, uno puede ir dejando registrado toda la información en un display. Ya. Otro tema que es importante, por lo mismo hay que hacer ajustes de alarma en el ecosonda. ¿Para qué? La alarma es para, como dice ahí, alertar al oficial de guardia cuando la profundidad disminuye y que debe poner atención si es necesario para las máquinas, dar atrás, caer a uno de otro anda, objeto evitar una posible balada. ¿Ya? Para definir la profundidad de la alarma en lo que sonda se debe estudiar la carta, los veriles del área donde ustedes están navegando, la capacidad del buque de maniobra. El buque puede ser muy maniobrable o muy poco maniobrable, especialmente los buques grandes que caen lento, tienen una inercia tremenda, así que no, la máquina, desde que uno
para o ordena de atrás no enganchen, o sea, no empiezan a atornillar para disminuir la viada hasta que no alcance cierta cantidad de revoluciones. Típico caja de engranaje de mucha máquina. Entonces van antes y de repente la desaceleración allá en la máquina, no va a atrás. Va a empezar a disminuir y después de cierta RPM va a enganchar. Por lo tanto, si ustedes conocen bien cómo funciona la máquina, basta con correr un par de la máquina y en atrás cuando ya el buque haya disminuido su RPM. ¿Ya? Aquí se ilustra gráficamente por qué hay que y conviene definir la alarma a ciertas profundidades con bastante anticipación y a mucho en el fondo, menor profundidad que la profundidad del calado. Supongamos que yo tengo, como dice, calamos 5 metros y vamos con un andar de 15 nudos con una vía que va a parar el buque, que voy atrás, ¿no es cierto?, o para la máquina, de 4,5 cables. O sea, 0,450 yardas, un poco menos. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a ilustrar esto. Imagínense el buque va navegando y ahí está ya alcanzando el abril de los 5 metros, la distancia que yo marqué anticipado de 4,5 cables, yo debería ajustar la alarma. ¿Qué profundidad hay ahí? 30 metros. Entonces, mi alarma me va a sonar cada vez que haya 30 metros, porque se supone que en 30 metros yo debería tener capacidad de reacción para la nueva alarma. ¿Se comprende la idea, no? Sí. Aquí hay otro ejemplo. Calado mucho menor de 3 metros, con la misma vía de 15 nudos, pero como tengo menos calado, es más lógico que el buque pesa menos y se achatará. Entonces, en 2,5 cables se separa la vía. En este caso, yo no necesito una alarma de 30 metros, con 12 metros me basta para que yo pueda reaccionar. ¿Ya? Esa es la idea de los ajustes que ustedes hacen cuando tengan la oportunidad de hacer curso ECDIS. En el ECDIS uno ajusta el contorno de seguridad. ¿Ya? Y en el daño el contorno peligro. En el fondo, si en el fondo por esto, usted 12 metros es una profundidad de preocupación, sobre 12 metros ustedes pueden navegar con cierta seguridad y bajo 12 metros ustedes van a saber que están en zona de peligro. ¿Ya? Esto, por ejemplo, el calibramiento, el método de la barra, me interesa que conozcan el concepto. ¿Ya? Tú eres Juan. No, Juan lo que eres tú. ¿Cómo te llamas tú el que está? Rolando. Diseño. Rolando Diseño. Perfecto. Esto particularmente no me interesa el detalle, ¿ya? Pero sí que sepan que existe un método de calibramiento. ¿Ya? Hoy día casi todos los instrumentales se autocalibran. Es un método en el fondo miden la profundidad y con eso le hacen doble tequeo. Pero si no fuera así, es importante que ustedes sepan que existe este método de calibramiento que es de la barra que aquí está aplicado.
se compara la profundidad a una barra que se va tirando a diferentes profundidades. Usted sabe con exactitud cuál es la profundidad que tiene la barra. ¿Ya? Porque si la barra la tiran desde cubierta y conocen cuánto es la altura que tiene el franco bordo, ustedes le agregan eso a la profundidad que quieren que quede bajo el casco. Y sencillamente la profundidad es conocida, es un dato exacto. Por lo tanto, lo que critique el ecosonda debería hacer lo mismo que lo que ustedes colocaron en el lado, o sea, la profundidad de la banda. Si hay una pequeña diferencia, bueno, a esa profundidad está la diferencia. Si después a mayor profundidad les da mayor diferencia, si les da constante, quiere decir que es un error fácil de corregir. Si le da variable en función de la profundidad, va a ir linealmente variando. ¿Ya? Pero hoy día sospecho que los ecosondas traen incorporado esto automático. Aquí hay un ejemplo cómo se muestra que las barras se van colocando a diferentes profundidades, 5, 10, 15, 20 metros, y cada una se mide la profundidad de la ecosonda, se conoce la profundidad de la barra y por lo tanto se puede determinar cuál es el error. Normalmente, el otro día les expliqué que los buques en el compás determinan un error del desvío, ¿se acuerdan? Hay diferentes pruebas, se van calculando, bueno, aquí se colocará en los ecosondas más antiguos, se colocaba una tablita con el error que había que sumar o cortar a diferentes profundidades. ¿Ya? Y eso se determinaba con este método. Prefiero que no hagamos breve, porque probablemente salgamos antes, no vamos todas. ¿Le parece? Que después tenemos física, profe. Igual tenés que esperar, entonces no hagan break para que se despegue. ¿A qué hora es el break? Ya, todavía nos queda un poco. Me pasó muy rápido. La ocasión en que conviene calibrar cuando el buque sale del dique después de un periodo de reacondicionamiento o sencillamente de limpieza acá. ¿Ya? ¿Te parece alguien que no en otro curso me dijo? Es perfectamente factible si un buque dura mucho tiempo en un lugar donde hay algas, mucha vida marina, que se incruste algún bicharraco, algún ecologo, algo donde está el transductor. Se después salta y el transductor no transmite, es porque a lo mejor está tapado. Casi todos los buques tienen inspectores de casco. Son buzos que se tiran y miran por abajo y si hay algo, el mismo inspector de casco a sacar el molusco. ¿Ya? Y después va a partir funcionando sin problema de ecosonda. Pero podría ocurrir. O sea, si algún molusco le tapa el transductor se mueve. ¿Ya? Pero sin irme a algo tan definitivo que se murió la ecosonda, puede ser un problema de calibramiento y ahí hay una recomendación de cuándo conviene calibrar. Normalmente el armador, el dueño, él sabe qué equipos tiene, el ingeniero que ellos dicen ahí, hay que calibrar el ecosonda, así que lo más probable es que no les va a tocar eso. Esto me interesa que sí lo tengan claro. La información que ustedes ven en el ecosonda, especialmente en los displays, en los ecosondas de pesquero, etc., que son muy sensibles, les recomiendo
tener ciertas precauciones. Lo más típico de los ecosondas son los ecos doble o triple. ¿Sí? Ahí se los voy a mostrar, se los voy a explicar lo que ocurre. O sea, porque usted han ajustado con mucha ganancia, muy sensible el ecosonda y estén a 30 metros de la sonda o del fondo. Y resulta que están en escala de 450 metros. ¿Ya? Si ustedes tienen, por ejemplo, una sonda de 30, de 480 o 930, podrían ser múltiplos de la profundidad real. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la escala que tienen ajustado. ¿Ya? También hay ecos falsos que se producen por los peces, típicos. ¿Ya? Sobre todo con altas frecuencias. Las altas frecuencias son mucho más sensibles o permiten mayor discriminación de los fondos, yo digo, contacto pequeños, en este caso un pez. ¿Ya? También pueden ser las algas, las turbulencias que se producen con la misma hélice. Cuando iban andando atrás, después se pusieron adelante. Hay un montón de razones que pueden generar ecos falsos. Entonces es importante que ustedes conozcan cuál es la situación que se está viendo en ese momento para a lo mejor no sobre reaccionar a los ecos que ven en su ecosonda. ¿El hielo también? Y normalmente el hielo flota. O sea, Claro. si hay hielo, el hielo sabe. Lo que puede ocurrir es que vea muy poco hielo. ¿Ya? Y si hay muy poco hielo, puede haber mucho, y efectivamente a lo mejor el ecosonda tuvo la suerte que no se metió en el hielo mismo y detecta el hielo por debajo. Pero la preocupación, el hielo para mí es una preocupación especial, porque usted lo más probable es que vea la puntita, como dice la punta del iceberg. Sí. ¿Ya? Y para abajo hay un tremendo hielo que está sumergido. Si usted detecta es porque ya está sobre el hielo. ¿Ya? Así que ojalá no detecte hielo. Aquí este dibujito muestra qué es lo que es un doble barrido, un doble eco por tener suficiente sensibilidad o ganancia para una escala muy alta y estar a muy baja profundidad. Por ejemplo, aquí tenemos un eco a 29,3 metros y le va a aparecer el otro eco al doble de esa profundidad, que hace un poco menos de 60. ¿Se fijan? Eso es lo que verían en un ecosonda. De hecho, esta foto, no me acuerdo dónde, tenían un ecosonda Fururo y cambiamos la escala porque se viene el doble eco y le saqué la foto. ¿Ya? No fue una consulta que el plancton, el citoplancton y el microplancton interfieren igual en la onda. Si es algo espeso, probablemente no. ¿Ya? Pero si hay una concentración, es muy probable que se detecte y genere ruido. Ahora, es muy distinto el ruido que genera, por ejemplo, un volumen orgánico, puede ser una alga, puede ser un pescado, al que genera una roca o el fondo. Y normalmente los ecosondas muestran en diferentes colores las intensidades del eco. Entonces, por ejemplo,
mejor es muy intenso. Justo ahí donde está la superficie, se ve muy intenso. Menos intenso sobre la superficie, otro color. No puede ser por esta alga, plancton o lo que sea. ¿Ya? Se detecta así, pero antes se detectó un fondo mucho más cruel. Y por eso los ecosondas modernos a veces muestran con tanto color y tal, tiene tanta información. Si no sabes interpretar la información, al final los vas a saturar. ¿Ya? Pero como todos ustedes ya van a haber aprendido, ya se les dieron estas precauciones, van a estar atentos cada vez que estén ordo ya son dos. Como están atentos, imagino ahora cuando ven un giro. ¿Ya? Aquí se muestra, por ejemplo, un registro de papel típico. Sí. El equipo, la verdad que se escucha muy despacio y muy lejano. Ya, ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Parece que el parlante está aquí, ¿no? Parece que ahí está el micrófono. Puede ser. ¿Me escuchan igual? ¿Ahora me escuchan? Claro. ¿Voy a hablar más alto o voy a tener que a futuro cambiar la posición del escritorio porque el micrófono está más lejos? ¿Ya? Sí, a este tipo de clases no es posible que se consiga un micrófono portátil. ¿No? Puede ser. Mejor. Eso es un micrófono. Como se Puede llama. ser. Afortunadamente, casi todo lo que le he informado está escrito aquí. ¿Ya? Pero bien que me preguntan si de repente hay algo que no me escuchan bien. ¿Me escuchan mejor o no? Ya, no he hecho nada, he tratado de hablar más tranquilo, más calmado. Bien. Este gráfico muestra cómo sería un típico registro en un ecosonda con papel, donde el piloto o el oficial de guardia puede ir registrando ciertos eventos que le pueden parecer notables. Por ejemplo, pasando por una montaña, tal como está indicando, pasando por un pic submarino, etc. ¿Ya? En los ecosondas modernos, normalmente uno puede escribir y colocar en un punto las cosas importantes. La verdad, pueden haber muchos modelos distintos de equipos de puente, en particular en el caso de Ecosonda. Les voy a mostrar un ejemplo típico de controller, como en este equipo Ecosonda FUR1 FSD 620. ¿Ya? No es que todos los Ecosondas sean exactamente iguales, pero ustedes por lo menos saben hacer una idea de las cosas que se deben manejar desde el puente para poder tener un buen control y buen uso de la ecosonda. Por ejemplo, lo que está indicado en el número del 1, está indicado un botón donde uno puede ver el menú de ese equipo y puede escalar. Si de repente me empiezo a meter en una función que no me interesa, voy escapando, igual que con todos los equipos que ustedes conocen. El segundo botón es un display para moverse de arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Ya? Casi muchos teclados de equipo lo tienen.
Después hay un botón donde se entra alguna instrucción que ustedes pongan. Después otro botón es para cambiar la escala. Después otro es para ver ciertas funciones. ¿Ya? Probablemente este equipo permite que el usuario defina algunas funciones, entonces yo en este botón puedo acceder a esas funciones. Después hay otro botón de ganancia donde yo ajusto la accesibilidad del receptor, otro botón para cambiar el modo y otro botón para aumentar o disminuir la brillantez del equipo. Probablemente tengamos de visualización diurna, nocturna, etc. Aquí hago un detalle del botón para cambiar el diferente modo que tenga la sonda, donde lo más destacable es el uso de dos frecuencias. Frecuencia baja de 50 kHz o frecuencia alta de 200 kHz. Y hay un modo dual para frecuencia doble. ¿Ya? Después hay un modo para hacer zoom, yo puedo buscar con mayor detalle y ciertas profundidades, un modo para que nos muestre los datos de navegación. Y eso. El sistema de ¿cuánto se llama? De Ecosonda no tiene un propósito también de poder llevar como, digamos, una base de datos en la cual cuando vaya recibiendo la sonda en tiempo real, las vaya guardando, digamos, las vaya archivando. Te la vamos dando. Que vaya La verdad que no. que haya conectado, digamos, como, no sé, al GPS y las vaya a poder adaptando, digamos, en las cartas electrónicas. La verdad que no. ¿Ya? La verdad es que cuando se levanta la carta electrónica, se hace todo eso y se usa ecosondas especiales con GPS incorporado que va registrando la posición exacta de cada sonda. ¿Ya? Usted ahora preocúpense de operar eficientemente su instrumento y sepan cómo se usa, cómo funciona y cómo le pueden sacar provecho. Y no le piden lo que no hace ese equipo. ¿Ya? A lo mejor ustedes me dirán, ¿qué le está diciendo el profesor? Que no haga ese equipo y que no tiene nada. Les digo algo rápido. ¿Ya? Acá han tenido accidentes, por ejemplo, por creer que todos conocen lo que es un AIS. Sí. No sé si conocen lo que es la AIS. La AIS le entrega un montón de blanco de contacto, pero eso no significa que haya un contacto. Y al revés, puede que haya un contacto sin AIS. Perfectamente puede haber un bote sin AIS. Entonces, uno no puede estar tranquilo porque ve la AIS, está todo claro. ¿Ya? Se lo cuento por experiencia de un patrón que me contó que de repente se le subió a bordo un gallo. Ellos habían atropellado a un bote pesquero que no llevaba registro, no llevaba ni una cuestión y obviamente tampoco llevaba cosas. Y el patrón se confió y los contactos que aparecían en la IS y por lo tanto estaba tranquilo. Hasta que llegó el compadre y le avisó, oye, para la IA por favor porque no está ahí acostando. ¿Ya? Y eso porque yo pensó que la IS me entregaba una información que no era tal. O sea, no detectó ese
se vote. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el propósito de todo este curso es eso. Que ustedes siempre vayan sabiendo qué es lo que puede hacer cada equipo y qué yo puedo obtener de cada equipo. Ni más ni menos. ¿Ya? Bueno, este diagrama de transparencia muestra cómo sería, por ejemplo, la presentación a una sola frecuencia, en este caso a 50 kHz izquierda, y a la derecha está el display mostrando un modo dual con dos frecuencias, 50 y 200 kHz. El de 200 permite ver mucho más fino, entonces ve con mayor detalle esa profundidad que se ve. Y el 50 se puede ver con mayor amplitud. ¿Ya? En este caso, el haz de 200 kHz le va a permitir enfocarse bien en los pescados. Este es un erosón usado principalmente para la pesca. ¿Ya? Aquí se muestran diferentes displays de navegación y algunos datos, recomendaciones de mantenimiento. ¿Ya? El mantenimiento que ustedes van a tener que hacer a bordo de sus equipos mínimos, fundamentalmente para asegurarse o estar tranquilos de que funcionen bien. Sobre todo la limpieza, los transductores, los cables, buenas conexiones, las tierras, todos los equipos eléctricos, electrónicos tienen tierras, tienen que estar conectadas correctamente, las alimentaciones de voltaje tienen que estar donde corresponden. Eso. ¿Ya? Pregunta. Esto todo lo que son. ¿Tiene pruebas más tarde? ¿Qué es lo que tiene clases? No, clase. Sí, sí. Clases. Y ahora justo el recreo. Quería mostrarle unos videos, pero de ahí vayan a los recreos y les muestro los videos. Un par de videos muy sencillos. Creo que lo más importante es lo que vimos en clase. Si hay alguna duda, por favor, hagan una cosa ahí. Lo primero que yo les decía es que el ecosonda es como el patrón del cierre, anda tanteando. Es un poco lo que hacen todos los animales que en el fondo, por ejemplo, los murciélagos, no sé si ustedes han escuchado que tienen como un sonar, un radio, un sonar, que es acústico, y que tienen sensores capaces de detectar a qué distancia está cada uno de esos objetos que ellos detectan, y con eso pueden saber dónde están. Es un poco lo que hace el sonar, que es un poco más complejo que el ecosonda. Y en inglés, Bat es murciélago. Batman, el hombre del murciélago. ¿De acuerdo? Bueno, la batimetría en el fondo se llama así batimetría porque sondea qué es lo que hay. En el fondo, para sondear hay que mandar algo y que rebote. Negro. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que es la batimetría? ¿Qué es complicado? Sobre lo dicho, ¿no? Estos son de YouTube.
es el levantamiento topográfico del relieve de superficies del terreno que se encuentran cubiertos No se parece que no está transmitiendo la clase porque están en la casa. o de trechos de un río, humedales, embalses, entre otros. ¿Cómo asegurar? ¿Están escuchando o no? Yo creo que por el micrófono. Acá sale, terminó la clase. Ya. En realidad terminé la materia y ahora solamente voy a mostrar estos videos. Y ahí se escucha el video, ¿no? ¿No? Póngale play porque yo te escucho. La verdad es que yo conozco cómo está conectado el audio. ¿Pero hay parlante? ¿Está con todos los parlantes? Ahora está conectado con él. ¿Está con todos los parlantes? Este video es muy cortito, ¿eh? Ahí está el USB. ¿Qué está hablando de eso? Grandes extensiones de forma rápida y precisa. Estos estudios son importantes para iniciar un proyecto de cualquier obra marítima. Una batimetría es el levantamiento topográfico del relieve de superficies del terreno que se encuentran cubiertos de agua, ya sea al fondo de un mar o del lecho de un río, humedales o embalses, entre otros. Por tanto, la batimetría sería la cartografía de los fondos de los cuerpos de agua. Estos estudios se llevan a cabo con la ayuda de una computación que realiza transectos paralelos que ayudan a generar una imagen de la superficie en 2 o 3 dimensiones, cubriendo grandes extensiones de forma rápida y precisa. Estos estudios son importantes para iniciar un proyecto de cualquier obra marítima, ya que permiten obtener una representación detallada del fondo marino, entendiendo su morfología, indispensable para realizar el diseño de una construcción en ese lugar. Esto es todo, o sea, yo creo que hago todo y que aclaro ahora el concepto de batimetría. Es lo que pretende. Y este otro video que les voy a mostrar, que probablemente igual va a tener anuncios porque es de YouTube, usa abierto. Quizás no son más completo, es para que tengan una idea de lo que se puede hacer con el ecosón. Está bien, lamentablemente no hay mucha información de este ecosonde, lo que más hay es de pesca. ¿Ya? O sea, la verdad puede ser una lata, porque si no le interesa lo de la pesca, el grueso está enfocado a hacer la pesca. Pero esto sí, tampoco es muy largo este video. Esta es la mejor parte, lo que más me gusta.
a todos. Bien, en el vídeo de hoy os enseñaré cómo interpreto yo mi sonda. Lo primero será explicaros lo que tenemos en pantalla. A mí me gusta, por norma general, llevar media pantalla con el GPS y la carta náutica y otra media pantalla con la sonda. En la media pantalla de la sonda llevo dividida por un lado, a mano derecha, la sonda completa de arriba abajo y por otro lado, en la parte izquierda de la sonda, el zoom con los últimos 5 metros. Yo concretamente utilizo la Loran Scan 3, la cual me permite alejar o acercar el zoom en todo momento sin mayor problema, simplemente ampliando o alejando el zoom. Esto me permitirá tener o no tener una parte ampliada del fondo. La principal ventaja de llevar la sonda dividida en dos es que cuando estamos sondando y vemos que abajo hay peces, podemos ampliar para ver exactamente el eco del pez sin perder a la derecha el eco completo de la sonda, desde arriba hasta abajo. Yo en mi barco llevo montados 2 transductores, los cuales me permiten tener 2 lecturas diferentes al mismo tiempo. Uno es un transductor chip. Como veis a la izquierda tengo el chip alto. Esto me permite un tipo de lectura. Y abajo a la derecha llevo otra segunda lectura de sonda, que es la lectura tradicional de 200 Hz. Además, otra ventaja de llevar 2 transductores es que en este caso uno de ellos es un transductor que me permite hacer el Structure Scan. Esto es la lectura del fondo como si fuera una radiografía. En este montaje llevo a la izquierda la visión del Structure Scan, arriba a la derecha la sonda y abajo a la derecha la carta con el GPS. Otro aspecto básico y fundamental para poder tener nuestra sonda controlada es la sensibilidad. En este caso entraremos en el apartado de la sonda de 200 Hz. Subimos un poquito sensibilidad y bajamos y vemos cómo aparece mucho ruido o desaparece por completo. Aquí depende de cada uno la sensibilidad que desee para llegar a un punto intermedio equilibrado. Eso nos permitirá tener bien ajustada la sonda, aunque es una función que deberemos de tener siempre a mano para poder ajustar en cada momento según nuestras necesidades. Ahora veremos cómo actúa el cambio de sensibilidad con el chip. Como veis, conforme subo a la izquierda, se ve más o menos rojo o más o menos verde. Así es como cambia la sensibilidad con un transductor de chip. Debemos de realizar exactamente la misma operación que hemos realizado con la anterior. De este modo llevaremos un transductor ajustado con sensibilidad con el chip y el otro transductor con los 200 Hz ajustado a otra sensibilidad diferente, con lo cual podremos cruzar datos de una pantalla a otra. Pero bien, entremos en materia. Como vemos, la sonda nos está dando un eco de una subida muy bestia. Tenemos muchísimo rojo. Esto, en principio, si no controláramos y no supiéramos dónde estamos, se podría malinterpretar como que hay mucho pescado. En este caso, yo sé perfectamente que estoy sobre un pecio, un barco hundido, y lo que estamos viendo, que sube hasta 40 metros, no es ni más ni menos que el propio barco en sí. Veamos cómo se ve en la sonda en ambos casos. Arriba a la derecha vemos el plano que me he creado yo con mi propia materia a través de Insight Genesis, donde se ve perfectamente. Un paréntesis. ¿Se fijaron que hay doble eco? Sí. Porque la escala seleccionada es más alta que la profundidad en la cual está. Entonces, por eso se ve arriba y abajo. De cómo sube y baja. En la parte superior derecha vemos la carta y sobre ella vemos la flecha negra con la línea roja. Ese es mi barco. Conforme mi barco va evolucionando y va avanzando, va dejando... Buenas tardes, profesor. Por acá con Cristian Río. ¿Sabe qué? No se ve ni se escucha prácticamente nada, profesor. No me digan, chuta, yo estoy compartiendo. A ver, espera un segundo. Creo que le habíamos comentado al inicio. ¿Sí? Ahora debería ver.
sobre la repetición. ¿La ven ahora, no? Ahora se ve. ¿Alguien me puede contestar o no? Yo estaba tratando de ajustarlo, pero no está la pantalla del audio. No me digas. Lo acabo de compartir. Ya. Bueno, oye, en todo caso, yo creo que esto es un problema técnico que mejor no sigamos perdiendo tiempo. Les voy a enviar los videos por si los quieren ver después. Lo importante es lo indicado en los apuntes. ¿Ya? Bueno, Creo que con lo que está indicado en los apuntes y con lo que yo les he explicado en clase, está súper claro para entender lo que es un ecosonda. Los dos videos que les mostré son más bien uno cortísimo que muestra, explica el concepto de batimetría, que es la medición de sonda en el agua, y el segundo video explica cómo funciona y cómo se opera una ecosonda en un bote pesquero. ¿Ya? A lo mejor no es la actividad que ustedes realizan, pero me pareció interesante el video porque ilustra cómo uno le puede sacar provecho al ecosonda usando diferentes frecuencias. El ala de dos transductores, en el fondo son dos ecosondas. El caso que yo les mostré en clase es una ecosonda por uno, que es un solo ecosonda que utiliza el mismo transductor con dos frecuencias. Y por eso las frecuencias, al ser distintas, generan haces de expansión distintos. El de mayor frecuencia más angosto y el de menor frecuencia es más